fue la deuda del gobierno de López Obrador y ahora es la deuda de Claudia Sheinbaum. Claro. Sí, hay varios cartones muy buenos tuyos, me gusta muchísimo. Por ejemplo, hay uno donde López Obrador le está colocando a la banda Claudia y tiene a Yotzinapa rayado Sí. presidencial. Otro también que es un archivero en el que hiciste. Ahí está el caso de Yotzinapa que lo están resguardando militares, por ejemplo. O otro también que me encantó, está López Obrador en su escritorio, ¿no? Y dice, no se metan con mis niños, algo así. Con mis muchachos. Con mis muchachos, sí. Exactamente, ¿no? Que son los militares justamente. Sí, fíjate que ese cartón, el de la banda presidencial con una costura que decía Yotzinapa y que le estaba pasando a la banda, no le gustó a mucha gente porque decían que por qué hablaba de eso con Claudia, ¿no? Si había sido gobierno de Peña Nieto, como que si fuera un cartón de la oposición de derecha, ¿no? Pero yo pienso que es una descripción, ¿no? Porque le estaba dando a la banda presidencial con una herida, ¿no? Y esa herida se llama Yotzinapa y ella la está recibiendo. Digo, ese es uno de los temas que como caricaturistas tocamos en nuestro trabajo y para mí lo que es un hecho es que fue el Estado el culpable de esto. El Estado como institución general, ¿no? Como desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal, porque fueron cómplices, ¿no? Incluso la propia Procuraduría General de la República con Murillo Karam, ¿no? O sea, que van y ponen los huesos en el río Cocula, ¿y de dónde los sacaron? O sea, hay una colusión directa, ¿no? Del Estado y del Ejército y de la policía, y pues como te digo, es una deuda pendiente, ¿no? O sea, nosotros ahora que fue el 26 de septiembre, yo y otros colegas dibujantes fuimos y marchamos porque creemos que es importante, es un tema importante que no hay que dejar. Creo que la caricatura política en general en el país ha sido muy importante, ¿no? Y siempre referimos a este lugar común, que no es un lugar común porque además fue verdad, del papel que jugó Ríos en la formación política de miles de personas, ¿no? Lo han dicho varios, lo digo yo, lo dicen dirigentes políticos, ¿no? Que aprendieron a saber de política a través de su trabajo, pero también yo cuando era chavillo, ¿no? Y veíamos la prensa, lo primero que íbamos a hacer era buscar las caricaturas, ¿no? Porque a través de un cartón, de un dibujo, como que podías entender un poquito más de la vida política. Eso no necesariamente habla de mi trabajo particular, sino de la tradición de la caricatura política en México. Entonces la gente cuando veía y cuando ve, empezaba a tener una formación política y tenía un entendimiento, porque es una herramienta lúdica, cercana, divertida, en la que puedes entender de una manera más clara los tejes y manejes de la política, porque con las metáforas visuales, o sea, como que la caricatura, en lugar de enmascarar la verdad, yo siento como que la desenmascara, ¿no? Le pone imágenes, rostros, mecanismos, hilos a la política, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿no? Y en México yo creo que tenemos una gran tradición de caricatura política, sobre todo del siglo XX, que empezó, bueno, no empezó, sino que continuó con Ribos, Silvio Flores, Naranjo, que continuó el Fisgón, Helguera, Hernández, Rapé, que están trabajando ahorita y que es muy importante para la vida pública del país, ¿no? Y bueno, también hay otros caricaturistas con los que a lo mejor yo no coincido políticamente, pero que también hacen su trabajo, ¿no? Mi papá era lector de Ríos y estaban muchos libros, el Manual del Perfecto Ateo, por ejemplo, es uno que recuerdo, 500 años jodidos pero cristianos, o sea, había como muchos, o sea, en la biblioteca de mi papá, que es maestro, bueno, ya es jubilado pues, pero era maestro de primaria, pero él era un sindicalista de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenía una sección así de libros de Ríos y otra sección así de libros de Editorial Progreso de Marxismo, ¿no? Entonces, como que lo primero que había pues era un contacto con esa literatura. Y yo también tenía cierta facilidad para dibujar, pues no demasiada, pero bueno, dibujaba, ¿no? Entonces, como que mis primeras influencias políticas era lo que tenías en casa, y lo que teníamos en casa era esos libros, ¿no? De hecho, recuerdo por ahí que mi madre me decía, ay, esos no son libros de niños, ¿no? Y yo leía y copiaba y dibujaba y aprendía. Y después, pues eso lo seguía haciendo en la primaria,
en la secundaria, y en la secundaria teníamos una amiga, una compañera de clases que se llama Andrea Girón, que tenía un papá que era reportero de un periódico local que se llamaba El Imparcial, y un día ella me dijo, porque yo dibujaba a los maestros, a mis compañeros de clases, en todos muy manchados, muy así, no muy amables. Me dijo, ¿y por qué no le decimos a tu papá que le publique un dibujo tuyo? Y yo le digo, claro, ¿no? Entonces le di un dibujo que apareció publicado en El Imparcial. Yo tenía 14 años, en el segundo de secundaria. Y entonces ahí empecé como a mandar un dibujo semanal, mandaba, y obviamente los editores lo publicaban, ¿no? Eran dibujos muy maduros, muy pues a veces como con una opinión no muy adecuada, ¿no? Como que me iba yo mucho como también por las opiniones de la prensa, así como que ponen puestos ambulantes y envejecen el centro histórico, ¿no? Que para mí ahora sería impensable que yo pensara algo así, ¿no? Porque primero está el derecho a la sobrevivencia antes que el derecho estético, ¿no? Y bueno, yo hacía ese tipo de cosas, pero nunca me pagaron, nunca logré que el periódico me pagara, como que lo dejé de hacer, me desanimé, seguí haciendo otras cosas, me metí a la política, al activismo social, participamos en los movimientos sociales de Oaxaca, los movimientos campesinos, pero yo de repente mandaba un periódico, me lo publicaban, no me pagaban, a otro periódico me publicaban, no me pagaban, entonces yo decía, pues está muy difícil que uno pueda vivir de esto. Y yo creo que, como que, en realidad, pues si te pones a pensar que ahora yo tengo 38 años y en ese momento yo tenía 14, pues tiene 24 años, que suena un montón. Suena así como tuviera toda una vida haciendo esto. Pero pues en el fondo no, porque no era constante, como que no lo hacía recurrentemente, no era muy esporádico. Y yo considero que ya cuando dije, ok, esto es posible realmente vivir de esto, es cuando yo me vine a estudiar a México. Y no tenía dinero y mandé mis cartones a la revista El Chamuco. Y entonces me las empezaron a publicar, pero ya era un medio nacional. Era diferente, ¿no? La caricatura se tomaba más en serio. Y para mí ya fue como, órale, ¿no? Eso está padre, esto sí puede ser real. Pero igual como que tampoco teníamos todos pues había problemas en la revista económicos, porque la revista pues había entrado en una crisis profunda por el gobierno de Peña Nieto, que la estaba ahorcando. En fin, pues sucedió que fue en 2016 que Universal llamó a un concurso por los 100 años del periódico, que gané el primer lugar, y ya fue a partir de ese entonces que ya empecé a publicar semanalmente. Pues eso no tiene tanto, 2016. Ahora pues hay una crisis económica incluso en todos los medios de comunicación, de los más grandes, ¿no?, a los más pequeños. Entonces hay un cambio que estamos migrando de la prensa escrita a la prensa digital, que ya no se está financiando la prensa como antes con la publicidad, y que tampoco se está financiando como hace poco con los grandes fondos del gobierno, porque son tiempos distintos a donde Peña Nieto da millones de pesos a un periódico para que hablaran bien de él. Entonces también eso se repercute en la precarización laboral de los periodistas, ¿no? Entonces está cambiando el modelo de negocio, de qué vamos a vivir, de vistas en YouTube, de vistas en TikTok. Entonces eso también nos obliga a nosotros a cambiar. Entonces yo sí creo, aunque suena un poco pesimista, que estamos viviendo la desaparición de la prensa como la conocíamos, ¿no? Los medios de comunicación más vistos ya están en YouTube, pero no es lo mismo tener información, sino ya también ahí venden los personajes, los influencers, ¿no?, aunque sean periodistas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos dos tareas. La primera es que los caricaturistas nuevos tenemos que saber llenar los zapatos de la tradición de la caricatura mexicana, a nivel estético y a nivel político y a nivel de análisis, y también tenemos que entender cuál va a ser nuestro papel en este mundo cambiante. Tampoco veo muchos caricaturistas, a lo mejor hablo yo desde mi ignorancia, pero yo no veo muchos nuevos, ¿no? Veo más bien algunos por ahí, pero ya no veo... Y es que eso también tiene que ver con los editores. Los editores, ante la crisis económica que tienen, lo último que piensan es en la caricatura, porque es parte de la crisis económica que viven todos los medios de comunicación. Entonces yo siento que sí debe de haber
antes era una manera en la que hablaras bien o mal de un gobernante, ¿no? Pero yo creo que el dinero público sí debe de estar en los medios, pero regulado, de una manera en que se prioriza el periodismo como un bien social, como una labor social de informar, ¿no? Como un derecho humano de acceso a la información. Y no por si hablas bien o mal, sino por la pertinencia o no de la utilidad social de tus noticias. Pero yo sí creo que sí tiene que, o sea, sí tiene que haber dinero del Estado en la prensa. Porque si no también caemos en el otro puesto, ¿no? Solamente van a hablar quienes tengan dinero, y quienes tienen dinero pues es el poder económico y va a tener más, ¿cómo se dice? Más relevancia en la información. ¿Cómo va la caricatura política en México? Pues no lo sé. Yo sí creo que se valora menos que antes. Y bueno, sí, seguimos dibujando, seguimos trabajando y tratamos de seguir